Yo tengo dos cuerpos, ¿sí? Los vamos a separar. No sé si me escuché ahí en retorno. Bueno, tengo dos cuerpos, ¿sí? Y los dos cuerpos están a dos temperaturas diferentes. Bien, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes se van, no sé, eh, a tomar un vaso de agua y le ponen hielo, ¿m? Lo que ocurre con el hielo es que al tomar contacto con el agua, absorbe calor, ¿sí? Uno mal dice que uno aumenta su temperatura o pierde temperatura, ¿bien? Lo que uno gana o pierde es calor, ¿bien? Si disminuye tu temperatura es porque perdiste calor, digamos, ¿sí? Esa es la expresión verdadera, aunque bueno, más coloquialmente uno dice me sube o baja la temperatura. ¿M? Pero entonces lo que ocurre es esto, o sea, la temperatura es una consecuencia de ese calor, ¿bien? Porque en realidad ese calor se aprovecha en muchas cosas, pero una de las consecuencias es temperatura. Bien, yo puedo usar el calor para hacer trabajos, para mover cosas, eh, pero bueno, como consecuencia tenemos este cambio de temperatura. Si este sistema se considera adiabático, ¿alguien sabe lo que es adiabático? No, ¿Alguien escuchó la palabra adiabático alguna vez? Ahora. Química, ¿no? Química aplicada, ¿no? ahí Valentina dice aislado y Milagros dice que es cerrado. Bueno, entre las... está ahí, es como que le falta unos 5 para el peso, ¿bien? O sea, sí, es aislado, cerrado, son como consecuencias del tipo de sistema que quiero. A ver si tengo otra respuesta. Que es como un termo. Ajá, ¿y qué sería como un termo? Esa me gustó un poquito más. Te estoy leyendo lo El que dice termo, Milagros. sí, sí, Es ya como sé. un termo que no intercambia calor con el medio. Esa es la definición, ¿sí? No intercambia calor con el medio. Bien. O sea que no hay pérdidas de calor en el exterior. ¿M? Entonces el tema diabático no intercambia energía con el medio. Bien. Y si no hay intercambio de energía con el medio y nada se pierde, todo se transforma, entonces el calor emitido es igual al calor absorbido. ¿Cómo se escribe esto? ¿Con B corta o B larga? Vamos a poner absorbe. El calor que se emite es igual al calor que se absorbe. ¿Mm? Esa Q es lo que vamos a llamar calor. ¿Mm? ¿Y a qué va a ser igual? A la masa del cuerpo por el calor específico del cuerpo por la variación de temperatura, que va a ser temperatura final menos temperatura inicial. ¿Bien? Eso es mi calor. ¿Sí?
Ok, entonces, lo que ocurre, esto es temperatura final menos temperatura inicial, ¿verdad? ¿Mm? Vamos a explicar más en detalle esa formulita, pero quiero que entiendan bien el concepto. Si ustedes tocan algo que está frío, ¿m? Más frío que ustedes, ¿m? Ustedes le van a transmitir calor. ¿M? O sea que vamos a ir eh, del cuerpo rojo va a salir calor, que va a ser el calor emitido. Y en el cuerpo azul voy a tener el calor que se absorbe. ¿Bien? O sea que si ustedes tocan algo que está frío, la temperatura de ustedes va a disminuir. ¿Bien? Va a disminuir porque en esta ecuación que está acá, ustedes van a tener una temperatura de equilibrio, o sea, la final va a ser una temperatura de equilibrio, pero la temperatura inicial va a ser más grande. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, ¿qué signo va a tener este calor? El rojo somos nosotros, Sí, negativo. negativo, ¿sí? O sea, un calor emitido va a tener signo negativo, y ese negativo es que lo pierde. ¿Mm? ¿Sí? Por eso los colores también para orientar. ¿Mm? Entonces, como bien dijimos, sí, tiene signo negativo. Se pierde. Pero como no es que se pierde en el medio, lo absorbe el otro sistema. ¿Mm? Ya que esto estamos suponiendo que estamos acá, en un sistema adiabático, donde no intercambia energía con el medio. Todo el calor que larga este va a venir acá. O sea que ahora acá voy a tener lo mismo, temperatura de equilibrio menos temperatura inicial. ¿Y qué signo va a tener esto? ¿Cómo es la temperatura de equilibrio respecto a la del frío? Positivo. Claro, la temperatura va a ser mayor. Entonces, esto que es mayor menos TI me va a dar negativo. ¿Mm? Ay, se colgó. Ahí está. Bien. Entonces, ustedes sabiendo la temperatura de equilibrio o teniendo dos temperaturas, una inicial para cada sistema, pueden encontrar la temperatura de equilibrio haciendo esta igualación. ¿Sí? ¿Queda claro? Bien, porque si el caliente eh, emite calor, el otro lo recibe, entre los dos van a llegar a una temperatura que es la misma. ¿M? Si lo igualan, van a tener que despejar esto. ¿Bien? ¿Queda claro? Sí, Bueno, ahora yo les hago una pregunta general y a debate.
¿Qué sucede si yo pongo 3 cuerpos? A ver, vamos a ver si se entiende la pregunta. Y sumas los calores. ¿Cómo sumo los calores? Yo necesito una temperatura. Bueno, igualas la temperatura final, o sea, todos tienen que alcanzar la misma temperatura de equilibrio. Claro, el tema es este, mira. Uy, esto lo abro más a debate, por lo general no les van a pedir algo así. ¿M? Pero por las dudas, si alguno rinde final, esto puede pasar. Tengo un cuerpo ahí, uno acá, y lo pongo en esa ubicación porque sé que es el cuerpo más frío y el cuerpo más caliente. ¿M? Y este lo pongo en el medio. ¿M? Cuando yo busco una temperatura de equilibrio, bien, yo sé que de los dos, que de este este va a aumentar la temperatura y este va a disminuir. ¿Sí? Eso no tengo duda. ¿Todos me siguen hasta acá? Sí, Ahora, ¿pero dónde van a caer? ¿Van a caer de este lado del cuerpo violeta o de este lado? ¿Ven? ¿Qué implicaría que caigan de este lado? Vamos al caso uno. y no dependería de la temperatura inicial de cada uno para ver qué tanta es la Sí, diferencia entre claro, el el tema equilibrio. no solo eso. No solo eso porque ahora ya te voy a decir bien qué otra cosa va a influir. Bien, pero quiero que por lo menos intenten plantearse ese problema, ¿no? En decir, a ver, si yo lo pongo en el caso uno, ¿qué pasa con el cuerpo violeta? ¿Cede o absorbe? Cede. Cede. Entonces para este voy a tener esto. Bien. Pero para la posición 2 el cuerpo va a absorber. Bien. Entonces sí, hasta les digo, por más que el cuerpo violeta esté con la misma temperatura, que casi similar, ponele al cuerpo caliente, puede ser que el cuerpo violeta absorba temperatura, ¿m? Absorba calor, digamos. No necesariamente es que tan cercano en temperatura es. ¿M? ¿De qué depende? Depende de todo esto, de estas tres cosas. Depende de la masa del cuerpo, bueno, la temperatura, la diferencia de temperatura también, pero depende de esta CE que no la habíamos mencionado hasta ahora. Calor específico. Claro, el calor específico. Si el calor necesario para elevar 1 gramo A un grado de de temperatura. material 1 grado centígrado. Elevar 1 gramo de material 1 grado centígrado. ¿Sí? ¿Y qué unidades va a tener entonces? Y bueno, tiene dos variantes. Una que es la que vamos a usar nosotros, ¿m? Es joules sobre kilogramo
sobre kilogramo por grado centígrado. ¿Mm? Mm. Pero hay otra, que es igual, exactamente igual, pero va a tener calorías. ¿Mm? No. Bien, volví, perdón. Ok, la otra es calorías. ¿M? Y para eso entonces les voy a pedir que se acuerden una equivalencia. ¿Sí? Una caloría son 4,18 joules. ¿Sí? Y esto a veces por lo general también puede estar en gramos. ¿M? No hay problema con eso. Fíjense que está la masa. ¿M? Vamos a ponerle bien el gramos. Gramo, kilogramo, fíjense en qué valor se los da y ustedes pongan la masa en el valor que les da. ¿Sí? Si dice sobre kilogramo, ponen en la masa en kilogramos. Esta MC. Y si los pone, le dan la constante en gramos, entonces ponen la masa en gramos. ¿Mm? ¿Y dónde está lo de la caloría? Ah, acá está. ¿Mm? Esa otra, acuérdensela. ¿Sí? Es una equivalencia re importante en esto. ¿Sí? Entonces vamos a los problemas. ¿Bien? Así ya terminamos. Ay, cerré todo. A ver. Problemita técnico. Sí, otro más sumado al día. Pero bueno, esto pasa cuando uno hace cosas en vivo, no puedes prever todo. Ok, a ver, ya le hice clic, cuestión de esperar. Bien, vamos de nuevo. Ya todos conocían mi drive, pero bueno, vamos a evitar compartir eso. Acá estamos, ¿sí? Busquemos, miren, acá tienen. Ah, me olvidé una cosa, Perdón, estoy colgado. Bien, ¿ustedes pensaron qué le sucede al hielo si el hielo se está... Uy, esperemos que pase. Ahí está. Si el hielo se está derritiendo, ¿bien?
¿A qué temperatura está? A 0 grados. Bueno, ¿y el agua que lo rodea al hielo? O sea, se derrite, ¿no? El agua que está alrededor del hielo A 0 grados. Está en también está a 0 calor grados, ¿sí? latente, se llama, ¿no? ¿Qué? Calor latente se llama, ¿no? Claro, porque lo que sucede es que hay un punto, que es el punto de fusión, donde vamos a pasar de sólido a líquido, que el material o lo que fuera no va a cambiar de temperatura, pero yo sigo perdiendo calor. Y estoy perdiendo calor en transformar todo el material de un estado a otro. ¿M? Todo el material de sólido a líquido, de líquido a gaseoso. Y ese calor se llama calor latente, que tiene una constante distinta que el calor específico, ¿sí? Ese calor latente es masa por la constante del calor latente. ¿M? O sea, mientras más masa tengan, más tiempo o más calor van a requerir para... ¿Dónde lo pongo? Bueno, a ver, esto lo vamos a borrar. Esto, chau. ¿M? Más masa van a requerir para derretirlo. Y esto es el calor de cambio de fase. Cuando pasen de una fase a otra, la temperatura no cambia, pero sí tienen que, van perdiendo calor de todas maneras. ¿M? Y eso es por esto. ¿Bien? Entonces vamos al problema. Eh, ¿Dónde estamos? Ah, en el problema. Me perdí, perdón. Y esto nada que ver. Bien, ahí me dice el problema. Un cocinero desea enfriar una determinada cantidad de sopa que se encuentra en un plato a 90 grados. Para lograrlo, agrega a la misma 2 cubos de hielo de 0,010 kilogramos, que toma del freezer a menos 15 grados centígrados. Considere para la sopa el mismo calor específico que tiene el agua. ¿Qué cantidad de calor recibe el hielo? ¡Uy, Dios! ¿Cómo están los autos? Si el sistema sopa cubitos se equilibra a 52 grados centígrados y me pide determinar la cantidad de masa, o sea, la cantidad de sopa que contenía el plato. ¿Mm? Bien, fíjense una cosa. Eh, bueno, ya voy a aprender a hacer ese cambio de pantalla, pero mientras vamos a volver al método tradicional. Acá tenemos algo similar a lo que a lo que les planteé hace un rato, ¿bien? Fíjense, ustedes tienen 3 sistemas. Tienen los hielos, eh, tienen la sopa, que ni se ve,
y tienen eh, no, tienen solo la sopa fría y los hielos, nada más. Ok, entonces no hay nada más que hacer. Bien, tienen una sopa a 90 grados. eh, y me dice que el sistema se equilibra a esos grados centígrados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que el hielo está a -15. ¿M? Primero voy a hacer entonces el hielo va a tener un calor hasta 0 grados, bien, porque cuando llega a 0 grados, hasta ahí era hielo. ¿M? ¿Qué pasa en 0 grados? ¿Qué le sucede al hielo cuando llega a 0 grados? Lógica. ¿Hay alguien? ¿Hola? Se empieza a derretir. Se empieza a derretir, pero ¿qué pasa con el calor? ¿Qué calor aparece ahí? Latente. El calor latente. ¿M? O sea que esto va a seguir a 0 grados. Pero Pero ahora cuando... ¿Qué? en forma de agua. Hasta que no pase el calor latente no es agua. Ahora acá en este 0 grados sí es agua. ¿M? ¿Ven? Ah, listo, listo. Acá en este punto es agua y hielo. ¿Sí? Donde está el calor latente. ¿M? Al principio es solo hielo. Entonces voy a tener el Q del hielo. Y después de los 0 grados, ahora que va a ser agua. ¿Sí? Entonces ahí voy a tener un calor para el agua que va a llegar hasta donde, hasta los 52 grados. ¿Sí? Que esa es la que definimos como mi temperatura de equilibrio. ¿Sí? Y eso que va a ser igual a lo que se cede del otro lado. Fíjense todos los calores, háganse este esquema, bien, si yo lo hago es para que lo hagan ustedes también, ¿m? De modo que puedan visualizar cuáles son los calores que tienen que sumar en cada caso, bien. Tengo que estaba a 90 grados, y desciende hasta 52 grados, ¿sí? Que es el calor de la sopa, y ya vemos cómo lo calculamos, calor de la sopa. ¿Está? Bien raro el ejercicio. ¿Quién le pone hielo a la sopa? Bueno,
que es medio chanta la sopa. Para que tenga el mismo calor específico del agua, digamos, no tiene nada la sopa esa. Bien, vamos por ahí. No No hay- había mucha imaginación. No había mucha gana de hacerlo en el parcial, me parece. Pero bueno. Ok. Entonces, ¿qué era el problema? O sea, ¿cómo resolvíamos esto? Todo el calor emitido es igual a todo el calor que se absorbe. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son los calores que se emiten? El del hielo, No, emiten. el La sopa de la sopa caliente. Claro, el intento de sopa este que está a 90 grados. ¿M? O sea que, bueno, ahí voy a tener, pongo calor emitido, perdón, calor, sí, calor emitido, va a ser igual a la masa de la sopa, que no tengo idea, por el calor específico de la sopa que me dice que use el del agua. ¿M? ¿Ven que dice considere para la sopa el mismo calor específico del agua? ¿Lo ven? sí. Ok. Eh, Sí, masa de la sopa, calor específico, y bueno, vemos qué calor específico tiene la sopa, tiene el agua, ahí está, el agua, 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. Entonces, 1 caloría, fíjense que está todo en calorías, tienen todos las constantes en calorías, así que no van a tener que cambiar ninguno. ¿M? Oh, y acá por las dudas, como muchos no vieron en este tema, usen todas las unidades, yo las voy a usar, si ven bien que cancelan y que no. ¿M? Los grados centígrados lo van a cancelar con temperatura, las masas con la masa de los cuerpos y les van a quedar los calores en calorías o en joules, dependiendo qué valor pongan ahí en esa constante. ¿Mm? Y tenemos que la temperatura inicial es 90 y la final es 52. ¿Qué variación de temperatura tengo acá? 52 menos 90, ¿cuánto me da eso? 38. 38. Ok, compro. 38, sí, 38. ¿Mm? 52 menos Bien, 90 te queda menos 38. bueno, eso es por esto. Miren, Eh, ustedes tienen que la suma de todos los calores es cero. Bien, y ahí les queda que el calor que emite es igual al que absorbe, ¿verdad? Claro. Fíjense qué signo tiene el calor, ¿cómo es? Sí, sí. Bueno, ahí lo vamos a dejar así. En realidad me convenía despejar el otro, ¿no? Así lo veían mejor. Ahí está. Porque si no le van a quedar los dos negativos y después cancelan los signos. Pero mejor que lo vean así.
¿Sí? Yo prefiero tomar los módulos de los calores y decir que un calor es igual al otro. Pero si quieren ver los signos, bueno, fíjense que el calor que emite, ahí les queda negativo, ¿no? Y con el signo que ustedes pongan acá, les va a quedar positivo, ¿verdad? ¿Queda claro? Sí. Bien. Ok. Por ahí es mejor trabajar con los módulos directamente. ¿M? Yo voy a trabajar con el módulo. Y vamos a hacer todo el calor emitido igual a todo el calor absorbido. Eh, Vamos a poner 38 acá. Y las barritas del módulo. Directamente miro la diferencia de temperatura. ¿Sí? Vamos con el otro. ¿Cuántos calores tengo en el otro? Los que absorben. Tengo masa del hielo. Y fíjense que la constante para el hielo no es la misma. ¿Bien? Dice ahí. Constante del hielo 0,5 calorías. 0,5 calorías. Y la variación de temperatura es final 0, perdón, final 0, inicial -15. O sea, lo mismo, otro problema, vamos a seguir usando los módulos de las temperaturas. ¿M? Mientras usen el módulo y pongan todo lo que absorbe de un lado y lo que emite del otro, va a estar bien. ¿M? Entonces, ahí tengo los 15, más, ¿qué otra cosa me falta? El calor latente, ¿sí? Calor latente que era la masa de hielo, por la constante, ahí dice el calor latente del hielo 79,2, más, eh, ahora lo que se derrite, o sea, ya sigue siendo la misma masa del hielo, pero ahora derretida. ¿M? Pero ahora el calor específico de quién voy a tomar. Ya pasé la parte del calor latente, o sea que el hielo en qué estado está. Agua, líquido. Entonces, ¿qué calor específico voy a tomar? Una caloría sobre... Claro, el de una caloría. ¿M? Voy a ponerle por 1. Y la temperatura, bueno, de 0 a qué valor va a ir, a 52. ¿M? Sí. Ok, bien. Eh, bien. Bueno, todas estas no las puedo resolver. Tengo la masa de hielo en todas, ¿no? Sí. Ok, La entonces deberíamos pasar a gramos. Nada más. la masa, ¿te la dan en kilogramos? Sí. Ah, las tienen que pasar a gramos. Bien, bueno, pásenla a kilogramos.
Hacen la gramos. ¿Y cuánto sería? 10 gramos. 10 gramos. Bueno, ¿cuánto da esa cuenta? 10 por 0,5 por 15, más 10 por 79,2, más 10 por 1 por 52. Mil trescientos ochenta y siete. 1300. 87. ¿Qué unidades me va a quedar? Que es calor y estamos trabajando los calores específicos en calorías. Calorías sobre gramo. No, en calorías. Calorías. Porque los grados centígrados, ¿con qué se te cancelan? Con el grado centígrado que está ahí, ¿lo ves? Sí, y las calorías, el gramo. Y el gramo con los 10 gramos. Está. ¿Mm? Entonces esto siempre te va a quedar en calorías. Bien, vuelvo a lo mismo, yo pregunto cosas que sé que después, cuando están solos, uno empieza a dudar. ¿Mm? Si el calor que absorbe es igual al calor que emite, ¿mm? Entonces puedo sacar ya cuánto es el calor que... Bueno, ahí ya saqué cuánto es el calor que recibe el sistema sopa y cubito, ¿no? ¿No es todo ese calor? Sí, Bien, o sea que ya resolví el primero. Bien, podría haber sacado el calor que emite o el calor que absorbe, pero ¿por qué no saqué el calor que emite primero? porque no tenés la masa de la sopa. No tenía la masa de la sopa. ¿Mm? Ahora me voy sí a la masa de la sopa. Bien, el calor entonces que emite ya lo tengo, ¿sí? Porque tiene que ser igual a que absorbe, o sea, es 1787 calorías. Es que es igual a la masa de la sopa por una caloría por 38. ¿Bien? ¿Sí? ¿Cuánto me queda la masa de la sopa que debería ser? Divido por 38, ¿estamos de acuerdo? Porque es 38 por 1, 38. ¿Cuánto me da esa división? Dígame cuánto me da esa división. Oh, bueno. Divido por 38 y me queda 47 gramos. Pero bueno, eso sería todo. ¿Mm?